Hola, tengo 53 años y vivo en Guadalajara. Durante 23 años, mi marido me convenció de que yo no valía nada, que era una vieja fea que debería agradecer por tener a alguien a mi lado. Me insultaba cada mañana, me hacía sentir invisible, insignificante. Pero la verdad era mucho más oscura, él sabía exactamente quién era yo y lo que me pertenecía. Me robó no solo mi dignidad, sino una herencia millonaria que era mía por derecho. Hoy estoy aquí para contarte cómo descubrí la verdad, cómo recuperé lo que era mío y cómo pasé de ser la vieja fea a la dueña de una mansión colonial. Decidí compartir mi historia porque sé que hay muchas mujeres siendo manipuladas, menospreciadas, controladas por hombres que las necesitan pequeñas para sentirse grandes. Si mi historia te inspira a buscar tu verdad, habrá valido la pena. Te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas. ¿Sabes lo importante que es saber que no estoy sola? Me llamo Elena Cristina Méndez. Tengo 53 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Hoy me siento frente a ustedes para contarles algo que transformó mi vida por completo. Durante 23 años creí que era exactamente lo que mi esposo decía, una mujer vieja, fea, sin valor alguno. ¿Pueden imaginar despertar cada mañana creyendo que su única suerte fue que alguien aceptara quedarse a su lado? Cada mañana era igual. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el café exactamente como a él le gustaba, planchaba sus camisas hasta que brillaran sin una sola arruga. Me miraba al espejo y escuchaba su voz en mi cabeza diciendo, «Estás vieja. Nadie más te miraría. Deberías agradecer que yo me quedé contigo». Y yo bajaba la cabeza, servía el desayuno, tragaba las lágrimas junto con el pan dulce. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco donde las mañanas huelen a pan recién horneado y las tardes se llenan con el canto de los gallos. Mi abuela me crió después de que mi madre muriera cuando yo era muy pequeña. Ella siempre decía que yo tenía ojos de águila, que podía ver detalles que otros ignoraban. Pero con el tiempo, esos ojos se volvieron ciegos. Ciegos a mi propio valor, a mi propia historia, a las verdades que estaban justo frente a mí. Mi esposo se sentaba cada mañana con su traje caro, ajustaba su corbata, y me recordaba mi buena suerte de tener un techo sobre mi cabeza. ¿Quién más te aceptaría con esa cara?, preguntaba mientras tomaba su café. Y yo, como una tonta, lo creía. Creía cada palabra venenosa que salía de su boca. Les voy a contar un secreto que tardé toda una vida en descubrir: los insultos repetidos no son verdades. Son armas. Son cadenas invisibles que alguien pone alrededor de tu alma para mantenerte pequeña, asustada, controlada. Durante 23 años llevé esas cadenas como si fueran joyas que merecía usar. Conocí a mi esposo cuando tenía 29 años. Él era abogado, usaba palabras complicadas, tenía un auto nuevo. Me cortejó con flores y promesas hermosas. Me hizo sentir especial, vista, importante por primera vez en mi vida. ¿Cómo iba yo a saber que todo era parte de un plan cuidadosamente diseñado? ¿Cómo iba a imaginar que él sabía cosas sobre mí que yo misma desconocía? Durante los primeros años del matrimonio, los insultos llegaban disfrazados de bromas inocentes. «Estás llenita, ¿verdad?», decía tocando mi cintura con falsa preocupación. «Oh, esa blusa te hace ver más vieja de lo que eres». Pequeños comentarios que se metían bajo mi piel como espinas diminutas. Con el tiempo, las espinas se volvieron cuchillos grandes y afilados. Poco a poco me convertí en la mujer que él describía. Dejé de arreglarme porque, ¿para qué? Dejé de sonreír porque no había nada que me alegrara. Dejé de soñar porque los sueños eran para gente que tenía futuro. Me volví pequeña, invisible, una sombra que limpiaba su casa y cocinaba su comida sin quejarse nunca. Pero algo extraordinario estaba por suceder. A mis 52 años, cuando ya había aceptado que así sería mi vida hasta el día de mi muerte, el universo decidió mostrarme la verdad. O tal vez yo finalmente decidí abrir los ojos que mi abuela decía que eran de águila. Todo comenzó un martes de enero, un día tan común que ni siquiera el cielo parecía interesado en brillar. Les prometo algo en este momento: lo que voy a contarles cambiará la forma en que ven los matrimonios, las apariencias, y el poder silencioso que todas las mujeres llevamos dentro. Esta es la historia de cómo descubrí que no era la mujer vieja y fea que me habían convencido de ser. Es la historia de cómo encontré una verdad escondida que transformó cada insulto en escalones hacia mi libertad. Mi historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que han escuchado que su valor disminuye con cada arruga,
con cada cumpleaños que pasan. Es para todas las que han creído las mentiras que otros dijeron sobre ellas. Y es especialmente para aquellas que piensan que es demasiado tarde para cambiar, para descubrir quiénes realmente son bajo todas esas capas de dolor. Así que les pido que me acompañen en este viaje de descubrimiento. No será fácil escuchar algunas partes de mi historia. Habrá momentos en que querrán gritar de rabia, llorar de tristeza, o simplemente abrazarme fuerte. Pero les prometo que al final entenderán por qué decidí contar esta historia, por qué necesito que la escuchen, por qué es tan importante que sepan lo que descubrí. La verdad más poderosa que aprendí es esta: nunca es demasiado tarde para renacer. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente bajo todas las mentiras. Y nunca, jamás, el valor de una mujer se mide por su apariencia o su edad. Se mide por la fuerza de su espíritu, por su capacidad de levantarse después de caer, y por su valentía de buscar la verdad incluso cuando esa verdad está enterrada bajo décadas de engaños. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Y esto es solo el comienzo de algo que cambiará todo. Era un martes frío de enero. El cielo sobre Guadalajara estaba gris, amenazando con lluvia pero sin decidirse a caer. Mi esposo había salido temprano a una reunión importante de negocios, y yo me quedé sola en la casa haciendo lo que siempre hacía: desaparecer en las tareas domésticas como si fueran un refugio donde no tenía que pensar en mi vida vacía. Ese día, mientras organizaba el closet de mi esposo, una tarea que él exigía cada semana porque según él las mujeres no saben mantener el orden, encontré algo extraño. Al fondo del estante superior, detrás de las camisas perfectamente colgadas, había una caja vieja de zapatos. No era la primera vez que la veía, pero siempre la había ignorado como hacía con tantas cosas. Ese día, sin saber por qué, decidí abrirla. Dentro había fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo, con esos bordes blancos que ya nadie usa. Las tomé con manos temblorosas y comencé a mirarlas una por una. Mostraban una mansión colonial hermosa, con jardines llenos de flores de colores brillantes y fuentes de piedra rosa. Era el tipo de casa que sale en las revistas elegantes de arquitectura, con techos altos, arcos perfectos, y esa belleza especial que solo tienen las construcciones antiguas de México. Me senté en el piso del closet, rodeada de zapatos caros y fotografías misteriosas, tratando de entender qué significaban esas imágenes. ¿Por qué mi esposo las guardaba escondidas detrás de todo? ¿De dónde eran estas fotos tan hermosas? Le di vuelta a una de las fotografías y vi algo escrito en una letra delicada y femenina: nuestra herencia, nuestra historia. Pero no decía más. No había nombres, no había fechas, solo esas 5 palabras misteriosas que no significaban nada para mí. Volví a guardar las fotos exactamente como las había encontrado, con cuidado de no mover nada del lugar. No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo de que él se diera cuenta. Tal vez porque después de tantos años de ser invisible, había aprendido a no hacer preguntas, a no curiosear, a no existir más allá de mis tareas diarias. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla pequeñita de curiosidad se había plantado en mi pecho. Esa noche, durante la cena que preparé como siempre, observé a mi esposo con ojos diferentes. Por primera vez en años, realmente lo miré con atención. Vi cómo evitaba mi mirada cuando le hacía preguntas simples, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba el vaso de agua, cómo sudaba un poco más de lo normal. ¿Siempre había sido así o era la primera vez que yo prestaba atención de verdad? ¿Pasó algo hoy?, me preguntó de repente con tono sospechoso, y su voz tenía algo extraño, casi nervioso. Yo negué con la cabeza rápidamente, sirviendo más arroz en su plato como siempre hacía para complacerlo. Nada, respondí con voz baja. Pero por dentro, algo había despertado. Una voz pequeña que preguntaba: ¿qué más no sé sobre mi propia vida? ¿Qué más he estado ignorando durante todos estos años de matrimonio? Febrero llegó con el carnaval del barrio. Había música alegre, puestos de tacos y elotes, churros cubiertos de azúcar. El olor mezclado llenaba el aire y por un momento, solo un momento pequeño, me sentí viva otra vez. Recordé cuando era niña y mi abuela me llevaba a fiestas así, cuando yo todavía sabía reír sin pedir permiso a nadie. Entonces pasó algo importante. Un señor mayor, el vecino de la esquina que vivía ahí desde antes de que yo llegara al barrio, se me acercó con una sonrisa curiosa. «Disculpe señora», me dijo con voz amable, «pero usted se parece muchísimo a una familia que yo conocí hace muchos años». «¿Los Cristina Méndez son sus parientes quizás?».
Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de escuchar, mi esposo apareció de la nada como un fantasma. Tomó mi brazo con fuerza, una fuerza que me sorprendió y me asustó al mismo tiempo. Mi esposa no tiene familia, dijo con voz cortante y fría. Se confunde, señor. Y me llevó lejos de allí, casi arrastrándome entre la multitud de gente que bailaba. Esa noche fue terrible. Mi esposo me gritó por hablar con extraños, me acusó de buscar problemas donde no los hay, me recordó una y otra vez que yo no era nadie sin él. Los insultos llovieron como granizo durante horas. Vieja estúpida. Fea y tonta. Nadie te querría jamás. Yo me encogí en la cama, llorando en silencio como siempre, pero por primera vez en años, una parte de mí no estaba llorando de dolor. Estaba llorando de rabia pura. Cristina Méndez. Ese era mi nombre de soltera, el nombre que casi había olvidado después de tantos años. Y alguien, un vecino anciano que llevaba décadas viviendo aquí, conocía ese nombre. Conocía a una familia con ese nombre. Una familia que tal vez tenía algo que ver con esas fotografías escondidas en una caja de zapatos vieja. Esa noche tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, fuera cual fuera el precio. Marzo llegó y mi esposo se volvió aún más controlador después del incidente en el carnaval. Revisaba mi teléfono cada noche antes de dormir, preguntaba sobre cada persona con la que hablaba durante el día, me cuestionaba si salía aunque fuera solo a comprar tortillas a la tienda de la esquina. Era como si supiera que algo había despertado en mí y estuviera tratando de matarlo antes de que creciera más. Pero algo extraño estaba pasando dentro de mí. En lugar de encogerme más como hubiera hecho antes, empecé a resistir en formas pequeñas y silenciosas. Cuando él me insultaba, yo ya no lloraba inmediatamente. Cuando me decía que era fea, yo ya no corría al espejo a confirmar sus palabras crueles. Era como si una armadura invisible estuviera creciendo alrededor de mi corazón golpeado. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara haciendo unas compras simples, pasé frente a una tienda bonita de artesanías. Vendían trabajos hermosos de artesanos de todo México, alebrijes de Oaxaca, cerámica de Michoacán, textiles coloridos de Chiapas. Había un letrero pequeño en la vitrina: se busca empleada. Preguntar adentro. Me quedé parada frente a ese letrero durante 10 minutos completos sin moverme. La gente pasaba a mi lado, el ruido de la ciudad continuaba, pero yo estaba congelada en ese momento de decisión importante. ¿Podía yo entrar y preguntar? ¿Tenía yo el derecho de querer algo más que ser la sirvienta invisible en mi propia casa? Y sobre todo, ¿qué diría mi esposo cuando se enterara? Respiré profundo, oliendo el aroma a café que venía de una tienda cercana, y entré. La dueña era una mujer de unos 60 años con ojos verdes brillantes y un acento extranjero. Después supe que era americana de Los Ángeles y que se había mudado a México porque amaba nuestra cultura profundamente. Buenas tardes, dije con voz temblorosa como una niña asustada. Vi el letrero de que buscan empleada. Ella me miró de arriba abajo, no con juicio como yo esperaba, sino con curiosidad genuina. ¿Tienes experiencia en ventas?, preguntó directamente. Yo negué con la cabeza, sintiendo que el valor que había juntado para entrar se evaporaba rápido. No, señora. Pero sé mucho sobre artesanías. Mi abuela era bordadora, y yo crecí rodeada de estas cosas hermosas. La señora sonrió con calidez. Eso es más valioso que cualquier experiencia en ventas. ¿Cómo te llamas? Elena, respondí, y al decir mi nombre en voz alta en ese contexto nuevo, sintiendo que alguien realmente quería saberlo, algo se movió en mi pecho. Elena Cristina Méndez, agregué, usando mi nombre completo por primera vez en muchos años. Me contrató en ese momento sin pensarlo 2 veces. Me pidió que empezara al día siguiente por la mañana. Yo salí de la tienda caminando en las nubes, pero esas nubes se oscurecieron rápidamente cuando pensé en cómo se lo diría a mi esposo. Practiqué diferentes formas de decirlo durante todo el camino de regreso a casa. Cuando le conté durante la cena que había conseguido un trabajo, su cara se transformó en algo terrible de ver. ¿Un trabajo?, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Tú? ¿Una vieja fea va a trabajar atendiendo al público? Se rió sin alegría, lleno de veneno puro. Van a espantar a los clientes. Vas a avergonzarme frente a todos. Esperé a que terminara con sus insultos. Esperé a que los gritos pararan de llover sobre mí.
Y cuando hubo silencio tenso, dije algo que me sorprendió a mí misma: voy a empezar mañana a las 10 de la mañana. No fue un grito, no fue una pelea, solo una afirmación tranquila pero firme. Y vi en sus ojos algo nuevo que no había visto antes: incertidumbre mezclada con miedo. Mi primer día de trabajo fue aterrador. La señora Patricia, así se llamaba la dueña, me recibió con un café caliente y una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Me mostró la tienda completa, me explicó sobre cada artesano y sus técnicas, me contó las historias hermosas detrás de cada pieza. La gente no solo compra objetos, me dijo con sabiduría, compra historias, tradiciones, pedazos de alma mexicana. Tu trabajo es ayudarles a encontrar la pieza que les hable al corazón. Y resultó que yo era muy buena en eso. Cuando los clientes entraban, yo podía ver que les llamaba la atención, que buscaban aunque ellos no lo supieran todavía. Usaba esos ojos de águila que mi abuela me había dado, pero ahora de una forma completamente nueva y poderosa. Patricia se convirtió en algo más que mi jefa. Se convirtió en una amiga verdadera, en una mentora sabia. Un día me preguntó directamente: Elena, ¿eres feliz en tu matrimonio? Nadie me había preguntado eso en 23 años. Nadie. Me quedé paralizada sin saber qué responder. Es mi esposo, dije finalmente, como si eso fuera una respuesta suficiente. Patricia asintió lentamente con comprensión. Tengo una amiga que trabaja ayudando a mujeres en situaciones difíciles. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, dímelo. ¿Está bien? Alguien me estaba ofreciendo ayuda. Alguien veía que yo la necesitaba desesperadamente. Era abrumador y reconfortante al mismo tiempo, como lluvia después de años de sequía. En casa las cosas empeoraban cada día. Pero yo estaba cambiando lentamente, aprendiendo un idioma nuevo, el idioma de ser una persona completa, no solo la mitad de alguien más. Mayo llegó caliente con ese calor seco de Guadalajara que hace vibrar el aire. Los jacarandás soltaban sus flores moradas como lluvia hermosa. Yo llevaba trabajando en la tienda 3 meses y sentía que estaba viviendo 2 vidas completamente diferentes al mismo tiempo. Una tarde tranquila sin muchos clientes, estaba organizando una colección nueva de fotografías antiguas de México que Patricia había comprado para decorar las paredes. Eran imágenes hermosas de haciendas coloniales, de familias de principios del siglo pasado, de jardines elegantes y fuentes de piedra. Y de repente mis manos se congelaron completamente. Una de las fotografías mostraba una mansión idéntica a las que había visto en la caja de zapatos de mi esposo meses atrás. La misma arquitectura colonial perfecta, las mismas fuentes de cantera rosa, los mismos arcos elegantes que parecían sacados de un sueño. En la parte de atrás de la foto había una descripción escrita con letra clara: Hacienda Cristina, San Miguel de Allende, propiedad de la familia Méndez Cristina, 1920. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho y caería al piso. Cristina Méndez. Mi nombre, mi apellido de soltera, unidos en el nombre de una hacienda que se parecía exactamente a las fotos que mi esposo guardaba escondidas. Esto no podía ser simple coincidencia. Ya no podía seguir ignorando las señales. Patricia, llamé con voz temblorosa. Ella vino inmediatamente al ver mi cara pálida. ¿Qué pasa, Elena? Le mostré la fotografía con manos que no dejaban de temblar. Esta hacienda, yo he visto fotos de este lugar exacto. Y mi nombre es Elena Cristina Méndez. ¿Crees que podría haber alguna conexión real? Patricia tomó la foto y la estudió con cuidado. Sus ojos verdes se iluminaron con comprensión profunda. Elena, dijo lentamente, creo que necesitas investigar tu historia familiar con urgencia. Hay cosas importantes que no sabes, ¿verdad? Yo asentí sintiendo las lágrimas empezar a formarse. No sé casi nada de mi familia. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, y mi abuela nunca hablaba del pasado ni respondía preguntas. Pero entonces pasó algo aún más extraño. Una tarde de junio, una clienta elegante entró a la tienda. Vestía ropa que claramente venía de diseñadores caros pero con toques tradicionales mexicanos hermosos. Comenzó a mirar las piezas de cerámica, y yo me acerqué a ayudarla como siempre hacía. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron directamente, ella se quedó completamente inmóvil como estatua. Me miró fijamente durante tanto tiempo que me puse muy incómoda. Señora, pregunté con voz suave. ¿Puedo ayudarla en algo?
Ella parpadeó varias veces, como saliendo de un trance profundo. Perdón, dijo con voz extraña llena de emoción. Es que usted tiene los ojos de alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Los ojos de la familia Méndez Cristina? Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho algo prohibido que no debía. Pero entonces, muy lentamente, sacó una tarjeta elegante de su bolsa. Era color crema con letras doradas. Mi nombre es Lucía Méndez, dijo, y mi corazón se detuvo al escuchar ese apellido familiar. Vivo en San Diego, California, pero estoy en Guadalajara visitando familia lejana. Si alguna vez quiere hablar conmigo, o simplemente tomar un café, por favor llámeme. Es muy importante. Muy, muy importante para usted. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Ella me dio una última mirada larga, una mirada llena de algo que no pude identificar pero que me hizo sentir extraña, y salió de la tienda sin comprar nada. Me quedé ahí parada durante minutos, mirando la tarjeta, sintiendo que el mundo se movía debajo de mis pies. Méndez. Mi apellido de soltera que casi había olvidado. La familia que el vecino había mencionado en el carnaval. Y ahora esta mujer elegante con los mismos ojos que yo veía cada mañana en el espejo. Todo estaba conectado de alguna forma misteriosa que yo necesitaba descubrir. Esa noche guardé la tarjeta en el lugar más seguro que conocía, dentro de mi sostén, pegada a mi corazón. Durante semanas la llevé ahí, sin atreverme a llamar pero tampoco capaz de tirarla. Era como si esa pequeña pieza de cartón pesara más que todo mi cuerpo junto. Cada noche, cuando mi esposo finalmente se dormía roncando, yo sacaba la tarjeta y la miraba bajo la luz tenue del baño. Lucía Méndez. San Diego, California. Un número de teléfono que empezaba con clave internacional. ¿Qué querría decirme? ¿Qué era tan importante? Y sobre todo, ¿por qué tenía ella mis mismos ojos, como ella misma había notado? Mi esposo estaba más nervioso cada día que pasaba. Lo veía revisando su teléfono constantemente con expresión preocupada, recibiendo llamadas que contestaba en otra habitación con voz baja. Algo estaba pasando, algo que él escondía de mí como escondía tantas otras cosas. Una noche de julio, acostada en la oscuridad mientras él dormía a mi lado, tomé la decisión más valiente de mi vida hasta ese momento. Al día siguiente, cuando él saliera a buscar trabajo, iba a llamar a ese número. Iba a hablar con Lucía Méndez. Iba a empezar a descubrir la verdad sobre mi propia familia, sobre mi historia, sobre quién era yo realmente. El miedo todavía estaba ahí, enorme y aterrador como un monstruo. Pero por primera vez, algo más grande que el miedo estaba creciendo, curiosidad, esperanza, y algo que tardé mucho en reconocer como verdadero coraje. La mañana siguiente me desperté con el corazón latiendo rápido. Mi esposo se fue temprano sin decir mucho, solo gruñendo algo sobre una entrevista de trabajo. En cuanto escuché la puerta cerrarse, tomé mi teléfono y saqué la tarjeta arrugada de Lucía que había estado guardando durante semanas. Mis manos temblaban tanto que casi no podía marcar los números correctamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Casi cuelgo de puro miedo. Pero entonces una voz femenina cálida contestó, «¿Bueno?» «Señora Méndez», dije con voz apenas audible. «Soy Elena. Elena Cristina Méndez. Usted me dio su tarjeta hace unas semanas en la tienda de artesanías donde trabajo». Hubo un silencio del otro lado, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de algo enorme e importante. «Elena», dijo finalmente, y su voz sonaba como si estuviera conteniendo lágrimas. «Gracias a Dios que llamaste. Necesitamos hablar urgentemente. Necesito contarte algo importante sobre tu familia, sobre tu historia». Lo que Lucía me contó durante esa llamada de casi 2 horas cambió todo completamente. Me habló de la familia Méndez Cristina, una de las familias más prominentes de Jalisco a principios del siglo XX. Poseían la hermosa hacienda Cristina en San Miguel de Allende, una propiedad valiosa y llena de historia. Pero después de la revolución y con los cambios grandes en México, la familia se dispersó. Algunos se quedaron, otros emigraron a Estados Unidos buscando mejor vida. Las conexiones se perdieron. La comunicación se cortó como hilo viejo. Tu abuela, me dijo Lucía con voz suave, era hija de uno de los Méndez Cristina. Pero después de que tu abuelo murió joven, ella se aisló completamente de toda la familia. Nunca supimos exactamente por qué.
y cuando tu madre era joven, también cortó contacto con todos. Hemos estado tratando de reconstruir la familia durante años, buscando a los descendientes perdidos como tú. Pero, ¿cómo me encontraste tú?, pregunté con voz temblorosa llena de emoción. Lucía suspiró profundamente. No te encontré a propósito, Elena. Fue pura coincidencia del destino. Estaba en Guadalajara visitando a unos primos lejanos. Entré a esa tienda solo porque me gustó la vitrina hermosa. Y cuando te vi, cuando vi tus ojos, los mismos ojos que tienen todos los Méndez Cristina, los ojos que yo veo en fotos viejas de familia, supe inmediatamente que tenía que hablar contigo. Me contó mucho más. Me habló de primos viviendo en Texas, en Arizona, en California. Me habló de reuniones familiares que habían tratado de organizar para reconectar a todos. Me habló de la hacienda que ya no pertenecía a la familia pero que seguía siendo un símbolo importante de lo que fuimos. Tú eres parte fundamental de esta historia, me dijo con voz firme. Eres parte de nosotros. Siempre lo fuiste. Cuando finalmente colgué el teléfono horas después, me sentí mareada. Todo lo que yo había creído sobre mí misma, sobre mi vida, sobre quién era yo, se estaba desmoronando como castillo de arena. Yo no era solo la esposa invisible de un hombre que me insultaba constantemente. Yo venía de una familia importante, de una historia rica, de un linaje que significaba algo en este mundo. Pero entonces una pregunta terrible surgió en mi mente como serpiente venenosa, ¿lo sabía mi esposo? ¿Sabía él de dónde venía yo realmente? ¿Sabía de la familia, de la hacienda, de toda esta historia escondida? Recordé las fotografías escondidas en su closet. Recordé su reacción violenta cuando el vecino me preguntó sobre la familia Méndez. Recordé cómo se ponía nervioso cuando yo mencionaba cualquier cosa del pasado familiar. Lucía y yo seguimos hablando por teléfono casi todos los días, siempre cuando mi esposo no estaba en casa o después de que se durmiera profundamente. Ella me mandó fotografías hermosas por mensaje, imágenes de la hacienda, de antepasados que se parecían a mí de formas inquietantes, de documentos viejos que mostraban la historia completa de la familia. Cada imagen era como recibir un pedazo de mí misma que no sabía que me faltaba. Queremos que vengas a San Diego, me dijo Lucía una noche con voz emocionada. Hay una reunión familiar grande en agosto. Queremos conocerte en persona, presentarte a todos, abrazarte. Mi corazón brincó de emoción pura, pero también de miedo paralizante. No sé si pueda ir, dije honestamente. ¿Mi esposo nunca me dejaría viajar sola? Tu esposo no es tu dueño, interrumpió Lucía con voz firme pero gentil. Elena, tienes 52 años. Eres una mujer adulta con derechos. Tienes derecho a conocer tu propia familia. Tenía razón completa, yo lo sabía en mi corazón. Pero 23 años de ser controlada no se borran con solo saberlo intelectualmente. Entonces en junio pasó algo más que complicó todo terriblemente. Mi esposo perdió su trabajo. Llegó a casa un martes por la tarde, más temprano de lo normal, con la cara pálida y las manos temblando. Me despidieron, dijo simplemente con voz rota, y se encerró en su oficina durante horas. Los siguientes días fueron muy tensos en la casa. Mi esposo estaba diferente, más nervioso, más enojado con todo. Gritaba por cualquier cosa pequeña, rompió platos de rabia, me culpaba de su desempleo de formas que no tenían ningún sentido lógico. Si fueras mejor esposa, si me apoyaras más, si no me avergonzaras tanto, decía una y otra vez como disco rayado. Pero yo ya no lloraba tanto como antes. Había descubierto algo muy poderoso: cuando conoces tu propia historia, cuando sabes de dónde vienes, los insultos de otros pierden gran parte de su poder sobre ti. Una noche, acostada en la oscuridad, tomé la decisión final. Iría a San Diego en agosto. No sabía exactamente cómo, no sabía qué le diría a mi esposo, pero iría. Porque merecía conocer mi historia completa. Merecía conocer a mi familia. Merecía descubrir quién era Elena Cristina Méndez realmente. Preparar el viaje fue como planear una misión secreta. Le dije a mi esposo una mentira cuidadosamente construida, que una vieja amiga de su trabajo estaba enferma en Texas y me había pedido visitarla. Él sospechaba, yo lo veía en sus ojos, pero no tenía argumentos sólidos para impedirlo. Haz lo que quieras, gruñó finalmente. Total, nunca me escuchas de todas formas. Patricia me prestó dinero para el boleto de avión, aunque en realidad Lucía lo había pagado ya. Mercedes,
La trabajadora social que Patricia me presentó, me dio números de emergencia y me hizo prometer que llamaría si necesitaba cualquier tipo de ayuda. Este viaje es más que conocer familia, me dijo con sabiduría. Es probar cómo se siente ser libre, aunque sea por unos días. El día del viaje llegó con cielo despejado y azul. Mi esposo me llevó al aeropuerto en silencio tenso. No dijo mucho, solo gruñía respuestas cortas. Cuando llegamos, yo esperaba algún tipo de despedida cariñosa, pero él solo dijo, no tardes mucho. La casa se va a llenar de polvo sin ti limpiando. Ni siquiera un simple, cuídate, o buen viaje. Solo preocupación por la casa sucia. Crucé la seguridad del aeropuerto con piernas temblorosas. Nunca había viajado sola en mi vida adulta. Nunca había estado en un avión sin mi esposo controlando cada movimiento mío. Y mientras esperaba en la sala de abordaje mirando los aviones despegar por la ventana grande, sentí algo increíble, libertad. Solo un poquito, solo un anticipo pequeño, pero la sentí en mi pecho. Cuando el avión despegó y Guadalajara se hizo pequeña abajo como juguete, lloré. Lloré por la mujer que había sido, por los años perdidos, por todo el dolor sufrido innecesariamente. Pero también lloré de alivio, de esperanza, de posibilidad pura. Porque por primera vez en 23 años largos, estaba haciendo algo solo para mí. Estaba reclamando un pedazo de mi propia vida. El aeropuerto de San Diego era enorme y brillante. Lucía me esperaba en la salida con un suéter rosa como había prometido. Cuando nos vimos, algo mágico pasó. Era como mirarme en un espejo del futuro. Ella tenía 60 y tantos años, pero sus ojos eran exactamente como los míos. Cuando me vio, su cara se iluminó completamente como árbol de Navidad. Elena, gritó corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar bien, y sentí que ella también estaba llorando de emoción. Ay, prima, finalmente. Finalmente te encontramos después de tanto buscar. Su casa era hermosa, llena de fotos familiares y colores brillantes mexicanos. En la sala había un altar con fotos de antepasados. Lucía me llevó directamente allí. Mira, dijo señalando una foto antigua de una mujer joven seria. Esta es tu bisabuela Cristina, la que dio nombre a la hacienda. ¿Ves sus ojos? Son tus ojos, Elena. Eres su viva imagen reencarnada. Me quedé parada frente a esa foto durante mucho tiempo. La mujer en la imagen me miraba con dignidad, con fuerza, con algo que yo había perdido pero que estaba empezando a recuperar lentamente. Ella era muy fuerte, continuó Lucía con admiración. Sobrevivió a la revolución, mantuvo unida a la familia durante tiempos terribles. Eras bebé cuando ella murió, pero ella te cargó. Siempre decía que tú serías especial algún día. La gran reunión familiar era el sábado. Lucía me llevó de compras porque yo no tenía ropa apropiada para conocer a tanta gente importante. Necesitas verte como la Méndez Cristina que eres, me dijo con sonrisa orgullosa. Me compró un vestido hermoso color azul cielo y zapatos cómodos pero elegantes. Cuando me lo probé en la tienda, casi no me reconocí en el espejo grande. ¿Ves?, dijo Lucía detrás de mí. ¿Ves a la mujer hermosa que siempre fuiste? Solo necesitabas recordarlo, Elena. Yo me miré bien en el espejo, viendo no a una vieja fea, como mi esposo me había convencido durante décadas que era, sino a una mujer con historia, con dignidad, con derecho a estar viva y feliz. El sábado llegó soleado y cálido. La reunión era en un parque grande con mesas largas llenas de comida mexicana deliciosa, tamales, pozole, tacos, aguas frescas de todos colores. Había música de mariachi sonando alegre, niños corriendo y riendo. Y familia. Tanta familia que al principio me sentí completamente abrumada. Lucía me llevó de grupo en grupo, presentándome con orgullo. Esta es Elena, la prima que estuvimos buscando durante años. Cada persona que conocía me abrazaba como si me conociera de toda la vida. Los hombres me daban palmadas cariñosas en el hombro. Las mujeres me besaban en la mejilla con afecto genuino. Los niños me miraban con curiosidad inocente. Un señor mayor tomó mis manos y me miró fijamente a los ojos. Eres igualita a Cristina, dijo con voz emocionada. Cuando te vi llegar, pensé que había visto un fantasma hermoso. Bienvenida a casa, mijita. Bienvenida a tu verdadera casa. Y lloré ahí mismo frente a todos,
porque nadie me había dicho, bienvenida a casa, en tantos años que había olvidado completamente cómo se sentía esa calidez. Durante la comida me senté rodeada de primas. Me contaban sobre sus vidas, sus trabajos, sus familias. Todas eran mujeres fuertes, independientes, exitosas. Y todas me trataban como si yo fuera exactamente igual que ellas, no menos, no diferente. Ese día entendí algo fundamental: yo pertenecía a algo más grande que mi matrimonio miserable. Pertenecía a una familia, a una historia, a un linaje de mujeres fuertes. Y eso cambiaba todo. Fue en la tarde del día de la reunión, cuando el sol empezaba a bajar y la luz se volvía dorada hermosa, que pasó algo que cambiaría todo para siempre. Una prima mayor llamada Esperanza me llamó aparte con expresión seria. Era una mujer de 70 y tantos años con cabello blanco precioso y ojos sabios. Elena, empezó con voz baja, hay algo que necesitas saber sobre tu familia, sobre tu herencia verdadera. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cosa?, pregunté sintiendo que algo grande venía. La hacienda Cristina, dijo lentamente eligiendo cada palabra con cuidado, nunca fue vendida legalmente a los dueños actuales. Tu abuela era la heredera directa cuando murió tu bisabuelo. Pero ella estaba en una situación muy difícil, acababa de perder a tu abuelo, tenía un bebé, y fue engañada por abogados sin escrúpulos. Firmó papeles que no entendía bien. La propiedad terminó en manos equivocadas de otras personas. Sentí que el mundo se movía debajo de mí como terremoto. Mi abuela fue engañada, repetí sin poder creerlo. Esperanza asintió tristemente. Y no solo eso. Durante años hemos estado investigando qué pasó exactamente. Y hace unos meses descubrimos algo importante. El bufete de abogados que manejó esa transacción fraudulenta, bueno, uno de los abogados jóvenes que trabajó directamente en ese caso se llamaba. Me dijo el nombre completo de mi esposo. El nombre que yo había llevado durante 23 años. Y el mundo se detuvo completamente. No puede ser, susurré sintiendo náusea. No puede ser verdad esto. Pero Esperanza sacó documentos de su bolsa. Eran copias de papeles legales viejos, y ahí, en la lista de abogados que habían participado en la transacción, estaba su nombre. Mi esposo. Él había estado involucrado directamente en lo que le pasó a mi familia. ¿Él sabe quién soy?, pregunté con voz temblorosa. ¿Siempre lo supo desde el principio? Esperanza asintió lentamente con tristeza profunda. Creemos que sí. Por las fechas, él te conoció justo después de que esos papeles fueron procesados completamente. Y según nuestro investigador privado, él conocía perfectamente quién era tu familia. Elena, creemos firmemente que se acercó a ti de forma intencional, con un plan. Todo empezó a tener sentido de una forma horrible, dolorosa. Los insultos constantes no eran solo crueldad al azar. Eran herramientas para mantenerme pequeña, insegura, sin la confianza necesaria para investigar mi propio pasado. Las fotos escondidas en su closet, su nerviosismo cuando alguien mencionaba a la familia Méndez, su reacción violenta en el carnaval. Todo era parte de mantener el secreto grande enterrado. ¿Por qué haría eso?, logré preguntar entre lágrimas. Esperanza suspiró profundamente. Eso no lo sabemos con certeza absoluta. Tal vez para asegurarse de que nunca investigaras lo que pasó. Tal vez porque había irregularidades serias en esos papeles y tenía miedo de que se descubrieran. O tal vez porque la propiedad es muy valiosa hoy y quería controlar a la única heredera directa que quedaba viva, tú. ¿Heredera?, repetí confundida. ¿Pero si ya no es nuestra? Esperanza sonrió tristemente. Elena, las leyes mexicanas sobre fraude en propiedades no tienen plazo de vencimiento. Si podemos probar que la transacción fue fraudulenta, la propiedad podría ser devuelta a los herederos legítimos. Y tú, como bisnieta de Cristina y nieta de la heredera directa, tendrías derechos legales importantes sobre esa propiedad valiosa. Me quedé sentada en esa banca del parque durante mucho tiempo, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi familia me rodeaba de lejos, dándome espacio pero también mostrándome silenciosamente que estaban ahí para apoyarme. Lucía vino eventualmente y se sentó a mi lado. Lo siento muchísimo, dijo suavemente. Sé que es mucho para asimilar de golpe. Pero necesitaba saber la verdad completa. Toda mi vida fue una mentira, dije finalmente con voz rota.
23 años casada con un hombre que se acercó a mí con intenciones ocultas y maliciosas. Que me insultó y me hizo sentir sin valor, posiblemente para mantenerme controlada y ciega. ¿Cómo vuelvo de esto? ¿Cómo regreso a esa casa sabiendo lo que sé ahora? Lucía me abrazó fuertemente. No tienes que volver si no quieres, Elena. Puedes quedarte aquí con nosotros. Tenemos espacio para ti. Podemos ayudarte a empezar de nuevo completamente. Pero yo sabía que no era tan simple. Mi vida entera estaba en Guadalajara. Mi trabajo con Patricia. Mis pocas pertenencias. Y sobre todo, necesitaba enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle si todo era verdad. Esa noche, de vuelta en casa de Lucía, no pude dormir nada. Me senté en el pequeño cuarto de huéspedes mirando las estrellas sobre California. Y pensé en todas las mujeres fuertes de mi familia que habían venido antes que yo. Merezco la verdad, dije en voz alta a las estrellas brillantes. Y merezco justicia. Tenía que volver a Guadalajara. Pero volvería diferente, volvería con conocimiento, con familia, con fuerza nueva. Y volvería lista para descubrir toda la verdad, sin importar cuánto doliera. Ese momento había llegado finalmente. El vuelo de regreso fue completamente diferente. Llevaba en mi maleta copias de documentos legales, fotografías de familia, números de abogados, y sobre todo, llevaba la verdad. Una verdad tan pesada que sentía que mis hombros podrían romperse. Cuando aterricé en Guadalajara, mi esposo me esperaba con los brazos cruzados y expresión resentida. Ya era hora, dijo sin saludarme. La casa está hecha un desastre sin ti. El camino a casa fue en silencio tenso. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía con mi rutina, pero observaba todo con ojos nuevos. Veía cómo él revisaba su teléfono nerviosamente, cómo evitaba mi mirada, cómo se ponía tenso cuando sonaba el teléfono. Patricia notó inmediatamente que algo grande había cambiado en mí. Cuéntame todo, me pidió. Le conté cada detalle, la familia, la verdad sobre la hacienda, el papel de mi esposo. Ella escuchó con atención, su rostro mostrando sorpresa, enojo, y finalmente determinación fuerte. Elena, me dijo tomando mis manos, necesitas pruebas concretas antes de enfrentarlo. ¿Por qué lo vas a enfrentar, verdad? Yo asentí lentamente. Sí, iba a enfrentarlo. Pero tenía que hacerlo bien, con preparación. Patricia contactó a Mercedes, quien tenía un investigador privado confiable. Roberto, así se llamaba, tomó mi caso. Voy a verificar todo, me prometió. Necesitas la verdad completa y verificable. Las semanas siguientes fueron de espera tensa. Un día, mientras mi esposo estaba fuera, busqué en su oficina más sistemáticamente. Encontré una carpeta vieja con documentos sobre la venta de la hacienda Cristina. Pero también había investigaciones sobre mi familia, sobre mí específicamente. Fotos mías de cuando era joven, antes de conocerlo. Era como si me hubiera estado estudiando, planeando. También encontré un cuaderno con notas en su letra, mantenerla insegura sobre su apariencia. Recordarle su suerte de estar casada. Evitar contacto con familia extendida. Era un manual de manipulación escrito por él mismo. Lloré leyendo esas notas. No de tristeza, sino de rabia pura. Tomé fotos de cada página y volví a poner todo exactamente donde estaba. Roberto me llamó con más información. Elena, tu esposo ha estado recibiendo pagos mensuales de los actuales dueños de la hacienda durante años. Son pagos para mantener su silencio sobre las irregularidades. Con cada pieza nueva, el rompecabezas se completaba. Y la imagen era la de un hombre que había construido toda su vida alrededor de mantener un secreto, de beneficiarse de una injusticia, de mantenerme controlada. Entonces planeé la confrontación. Sería en nuestra casa, pero con testigos, Patricia, Mercedes, Roberto, el vecino anciano, y por videollamada, Lucía. Sería en nuestro aniversario de bodas. 23 años. Le dije a mi esposo que quería hacer una cena especial con algunas personas. Él se mostró complacido, creyendo que yo finalmente entraba en razón. No sabía lo que venía. El día llegó. Me arreglé con cuidado, poniéndome el vestido azul de San Diego. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer fuerte lista para reclamar su verdad.
Todos llegaron a las 7. Mi esposo estaba confundido viendo las caras serias. La mesa tenía documentos, no comida. En el centro, la laptop mostrando a Lucía. Mi esposo miró todo y su rostro palideció. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Esto es la verdad, dije con voz firme. Siéntate, por favor. Respiré profundo y comencé. Durante 23 años viví creyendo que era afortunada de que tú te quedaras conmigo. Creyendo que era vieja, fea, sin valor. Creyendo cada insulto. Pero resulta que todo fue mentira calculada. Coloqué los documentos frente a él uno por uno. La venta fraudulenta con su nombre. Los pagos mensuales. Sus notas sobre cómo manipularme. Todo. Durante 23 años me llamaste vieja y fea, dije sintiendo las lágrimas, pero nunca me llamaste por lo que realmente soy, la heredera legítima de una propiedad que ayudaste a robar. La mujer que manipulaste y usaste, pero nunca lograste destruir completamente. Vi su cara perder todo color, sus ojos arregalarse en pánico. Tienes 72 horas para salir de esta casa y firmar los papeles de divorcio, o todo esto va a las autoridades. Él intentó justificarse, manipular, llorar. Pero ya no funcionaba. Los testigos estaban ahí, firmes. Finalmente se fue, derrotado. Cuando la puerta se cerró, rodeada de personas que me ayudaron a encontrar mi voz, sentí algo que no había sentido en décadas, libertad verdadera. La verdad había sido expuesta. Y yo, Elena Cristina Méndez, había reclamado mi vida. Los días después de la confrontación fueron extraños, como vivir en un mundo nuevo donde las reglas eran completamente diferentes. La casa se sentía más grande, el aire más liviano. No había nadie gritándome, criticándome, haciéndome sentir pequeña cada minuto. Mi esposo intentó volver 2 veces. La primera con flores y lágrimas, rogando perdón. Puedo cambiar, decía. Voy a ser diferente, Elena. Yo lo escuché desde detrás de la puerta cerrada, con Mercedes a mi lado dándome fuerza. No, dije claramente. No hay más oportunidades. 23 años fueron más que suficientes. La segunda vez llegó enojado, amenazante, gritando sobre sus derechos. Llamé a la policía. Cuando vieron la orden de restricción que Mercedes me ayudó a obtener, se lo llevaron. Si vuelve, me dijo uno de los oficiales, llámenos inmediatamente. El proceso legal del divorcio comenzó. Mi abogada, una mujer joven y brillante que Lucía me ayudó a contactar, me dijo, su caso es muy fuerte. Tiene documentación extensa, testigos confiables, evidencia clara. Pero prepárese, él va a pelear por todo. Tenía razón. Mi exesposo contrató su propio abogado y comenzó a pelear por la casa, los muebles, todo. Su estrategia era clara, no era sobre los objetos, era sobre mantener control, sobre castigarme por atreverme a dejarlo. Pero yo ya no era la mujer asustada de antes. En la tienda, Patricia me dio más responsabilidades. Necesitas mantenerte ocupada, me dijo. Necesitas recordar cada día quién eres ahora. Me puso a cargo de contactar nuevos artesanos, de organizar eventos, de manejar redes sociales. Descubrí que era buena en todo eso. Entonces pasó algo inesperado. Rosa, la hermana menor de mi exesposo, entró a la tienda una mañana. Habíamos sido amigas al principio, pero él había cortado todo contacto entre nosotras. Elena, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo urgentemente. Nos sentamos y ella comenzó a llorar. Siento tanto no haber dicho nada antes. Yo sabía que él te trataba mal. Lo escuché insultarte tantas veces. Vi moretones. Y nunca dije nada porque es mi hermano y tenía miedo. Tomé sus manos. No es tu culpa, le dije gentilmente. Rosa negó con la cabeza. Pero hay más. Después de tu confrontación, él fue a casa de mi madre furioso. Y yo finalmente exploté. Le grité todo lo que había guardado durante años. Le dije que lo que hizo estuvo mal, que tú mereces mejor. ¿Y qué dijo tu madre?, pregunté curiosa. Rosa sonrió tristemente. Dijo algo que nos sorprendió a todos, ya basta. Elena siempre fue una buena mujer, y tú la trataste terriblemente. Si ella te dejó,
fue porque finalmente encontró el valor que tú pasaste años tratando de destruir. No podía creerlo. Mi ex-suegra, que siempre me había tratado con frialdad, había dicho eso. Rosa continuó, la familia está dividida ahora. Algunos apoyan a mi hermano por lealtad, pero otros, especialmente las mujeres, te apoyan a ti. Mi tía Carmela dice que eres una inspiración. Que si tú pudiste dejar después de 23 años, entonces ella también puede salir de su matrimonio difícil. Esas palabras me impactaron profundamente. Yo no me veía como inspiración. Solo estaba tratando de sobrevivir. Lucía me invitó a pasar la Navidad en San Diego. Necesitas estar rodeada de amor en estas fechas, me dijo. Tenía razón. Pero antes hubo un último encuentro importante. Mi ex esposo quería hablar. Fui con Mercedes a una oficina neutral. Él se veía diferente, más delgado, más viejo, derrotado. Elena, comenzó con voz ronca, sé que no merezco que me escuches. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pasé semanas pensando realmente sobre todo. Y tienes razón en absolutamente todo. Por primera vez vi algo parecido a remordimiento genuino. Cuando era abogado joven, participé en cosas que no debí. La transacción de tu familia fue una de ellas. Y cuando te conocí y me di cuenta de quién eras, debí decirte la verdad inmediatamente. Pero tuve miedo de las consecuencias legales, de perder mi reputación. Entonces me acerqué a ti con un plan deliberado, admitió. Pensé que si me casaba contigo, si te mantenías cerca pero ignorante, nunca descubrirías la verdad. Y con el tiempo, los insultos, el control, todo se volvió automático. No espero perdón, dijo limpiándose lágrimas. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Destruí 23 años de tu vida. Y lo hice por cobardía pura. No te perdono, dije finalmente. No ahora, tal vez nunca. Pero acepto tu disculpa. Y con eso, cierro este capítulo. Cuando salí de esa oficina sentí como si un peso gigante se hubiera levantado. No era perdón, era cierre. Era la confirmación de que todo lo que había descubierto era real. Esa noche empaqué para San Diego. Iba a pasar Navidad con mi verdadera familia, con personas que me amaban simplemente por ser yo. Han pasado 6 meses desde aquella noche de confrontación. 6 meses que se sienten como una vida entera completamente nueva. Estoy sentada en la terraza de mi casa en Guadalajara, mi casa, solo mía ahora, tomando café y mirando el jardín que he estado cultivando con cariño. Las bugambilias están floreciendo con colores brillantes, rosa, naranja, morado intenso. Cada flor es como un pequeño milagro de vida. El divorcio se finalizó hace 2 meses. Fue largo y difícil, pero al final obtuve lo que necesitaba, mi libertad, esta casa, y compensación económica justa. Mi ex esposo se mudó a otra ciudad. No sé dónde exactamente, y sinceramente no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada, guardada en una caja que puedo abrir cuando necesite recordar lo lejos que he llegado, pero que ya no define quién soy hoy. La tienda de Patricia creció muchísimo. Tanto que ella me hizo socia del negocio. Sin ti este negocio no sería lo que es ahora, me dijo mientras firmábamos los papeles. Mereces ser dueña de tu propio éxito, Elena. Ahora tengo un ingreso estable, más de lo que nunca había ganado en mi vida. Pero más importante que el dinero es lo que ese éxito significa, prueba concreta de que soy capaz, de que tengo valor real, de que puedo construir algo hermoso con mis propias manos. La investigación sobre la hacienda Cristina sigue avanzando lentamente. El caso es muy complejo, involucra décadas de historia y leyes complicadas de México. Pero los abogados están confiados. No prometo que recuperaremos la propiedad completa, me dijo uno honestamente, pero sí creo que habrá justicia de alguna forma importante. Pero más allá de la propiedad, más allá del dinero potencial, lo más valioso que gané es mi familia. Voy a San Diego cada 2 meses. Tengo primas que me llaman solo para platicar, tíos que me mandan fotos de reuniones, sobrinos que me dicen tía Elena aunque apenas nos estamos conociendo. Lucía se convirtió en la hermana que nunca tuve, en mi confidente más cercana. Patricia y yo empezamos algo hermoso, un grupo de apoyo que se reúne en la tienda cada jueves por la noche. No soy terapeuta profesional, no tengo entrenamiento formal. Pero tengo mi experiencia, y tengo mi historia. Y resulta que eso es muy poderoso para otras mujeres.
Mercedes viene algunas veces a dar información profesional importante, pero la mayor parte del tiempo solo somos mujeres sentadas en círculo, compartiendo, llorando, riéndonos, sanando juntas. Una mujer me impactó profundamente. Se llama Gabriela, tiene 45 años. Su esposo la había convencido durante 20 años de que ella no podía hacer nada sin él. ¿Cómo empezaste?, me preguntó con ojos desesperados llenos de miedo. Empecé reconociendo la verdad, le dije honestamente. Empecé admitiendo que lo que estaba viviendo no era normal, no era amor, no era lo que merecía. Y luego busqué ayuda. No lo hice sola, Gabriela. Nadie puede hacerlo completamente sola. 6 meses después, Gabriela dejó a su esposo. Consiguió trabajo en una panadería. Rentó un pequeño departamento modesto. Y cada vez que la veo, sus ojos brillan un poco más con vida. Tú me mostraste que era posible, me dice. Tú me salvaste la vida. Pero yo sé la verdad, ella se salvó a sí misma. Yo solo le mostré el camino posible. ¿He pensado en tener una relación nueva? A veces. Pero no es mi prioridad ahora. Primero necesito amarme completamente a mí misma, necesito sanar todas las heridas profundas. Y si algún día llega alguien que me valore, será bienvenido. Pero si no llega, también está perfectamente bien. Hace un mes algo increíble sucedió. Una editorial se acercó a mí. Queremos que escribas un libro, me dijeron. Tu historia puede ayudar a miles de mujeres. Al principio me asusté. ¿Yo, escribir un libro? Pero Lucía me animó. Piensa en todas las mujeres ahí afuera, sintiéndose exactamente como tú te sentías. Tu historia les puede mostrar que nunca es demasiado tarde. El jardín que cultivo es más que solo plantas. Es mi proyecto de sanación personal. Cada flor que planto es una promesa a mí misma de que voy a florecer también. Cada raíz que entierro es un pedazo de mí echando raíces en mi propia vida. Si pudiera hablar con la Elena de hace un año, le diría, lo que estás a punto de descubrir te va a romper el corazón. Pero también te va a liberar. Te va a mostrar que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Hoy es sábado. La tienda está cerrada. Estoy sentada en mi jardín con un libro, el sol cálido en mi cara, pájaros cantando. Mi vida está llena. No de la forma que alguna vez pensé, sino llena de propósito, de conexiones genuinas, de trabajo que amo, de familia que me valora. ¿Soy completamente feliz todo el tiempo? No. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos de tristeza por los años perdidos. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Si mi historia te llega, quiero que sepas, tú también puedes hacerlo. Busca ayuda. Habla con alguien. Haz un plan. Protégete. Y sobre todo, recuerda tu propio valor. Soy Elena Cristina Méndez. Tengo 54 años. Sobreviví 23 años de abuso. Descubrí una historia que me habían robado. Enfrenté a mi abusador. Me divorcié. Y estoy construyendo una vida nueva. Y si yo pude, una mujer de un barrio simple en Guadalajara, entonces tú también puedes. Cualquiera puede. El sol brilla sobre mi jardín. Las bugambilias resplandecen. Y yo estoy aquí, viva, libre, sanando, llena de esperanza. Nunca ha sido demasiado tarde para florecer.